Hola a todos, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Siento muy feliz de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes esta palabra. En la mañana estaba escuchando una predicación del profeta David Terrell y me estaba meditando y me estaba ministrando bastante algo que él estaba diciendo y quería compartir con ustedes. El hermano David decía acerca de la importancia de ir a las escrituras, de leer las escrituras, pero también hablaba acerca de la importancia de la fe. Hablaba él también acerca de que en las iglesias ya cada vez se está disminuyendo más el hecho de que se lea la Biblia, cada vez se les están restando más los versículos. Ya hay pocas iglesias en las cuales se lee bastante la palabra de Dios. Y algo que él decía y que me pareció como que lo dijo, no sé, como muy directo, pero también pues por algo Dios le puso a hablar así, que es tan necesario, ¿verdad? Dijo, los pastores de hoy en día ya no leen las escrituras. Dijo, ¿por qué crees que el Señor permitió que se escribieran las escrituras? Dijo, fue para leerlas, dice, para que se le leyera al pueblo de Dios, para que se le leyera a la gente, dice, y así ellos pudieran ser alcanzados y transformados. Dice, muchos pastores quieren leer 2 o 3 versículos solamente en un sermón y ya con sus palabras tratar como de que la gente cambie o sea transformada. Dijo él, tu palabra no tiene el poder de transformar a nadie. La palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar la vida de las personas. Y él leía Hebreos 11 y me gustaría leerlo. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Por fe también Sara misma recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, pero ahora anhelaban una mejor patria. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Amén. Hermanos, este capítulo todavía continúa, que a mí me sorprendió mucho cómo cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, grandes cosas pueden suceder. Grandes cosas aún más allá de lo que nuestra pequeña mente humana pudiera llegar a entender, a comparación de la mente de Dios. Grandes cosas pueden suceder cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando dejamos que esa fe fluya en el Señor. Amén. Y me sorprende la obediencia que podemos ver en cada uno de estas mujeres y varones también, que pusieron la fe en el Señor Jesucristo. Esa fe los llevó a actuar, a hacer algo para Dios, lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran, y el Señor se glorificó. Y aún me sorprendo cómo la obediencia de cada uno de ellos, el Señor la honró de tal forma que aún podemos leer lo que ellos hicieron en obediencia a Dios. Así han pasado tantos años desde que sucedió todo esto. Esta palabra sigue viva y nos sigue ministrando a nosotros. Dice aquí: habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas que habían de venir. Por fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por fe, José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe, Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Qué hermoso, hermanos, que el Señor ha sido tan lindo, que nos esperó a nosotros también, para que nosotros pudiéramos recibir estas promesas de parte de Dios para nuestra vida. El Señor es bueno, hermanos. Nosotros podemos llegar a pasar por muchas etapas de nuestra vida. Así es la vida de un cristiano, amén. A veces hay situaciones que necesitamos enfrentar, muchas de ellas son para pulir nuestra fe, muchas de ellas son para ser probados, pero al final de cuentas, si permanecemos en el Señor, si seguimos creyendo en Él, si disponemos al Señor nuestra vida para que Él nos guíe, el Señor es fiel y justo para guiarnos por el camino correcto que debemos de seguir y para ordenar nuestra vida como Él lo pide que lo hagamos. Amén. El Señor es tan bueno, hermanos, y yo les invito a seguir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos ser ministrados por su palabra y también seguir adelante en oración. El Señor les bendiga, hermanos. Me siento muy feliz una vez más de poder platicar con ustedes, compartirles esto. El Señor les bendiga mucho. Les saludo a mi hermana Moni, le envío muchos saludos, un abrazo muy grande. Muchas gracias por escribirme. Gracias a cada uno de los que se han tomado la molestia también en otros videos de por ahí dejar algún comentario, lo valoro mucho. Que el Señor me los bendiga y que Él los acompañe donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Su presencia y su luz sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en otro video si así el Señor lo permite. Dios les bendiga.